Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando desde el primer libro de Samuel, capítulo 23, el versículo 19. Principalmente hoy desarrollamos este versículo. ¿Cómo nos encontramos? Y nos encontramos con este versículo que 19 dice: unos hombres de Zif subieron a Gibea, donde estaba Saúl, y le dijeron: David está escondido entre nosotros, en los refugios de Gorzá, sobre la colina de Jaquilá, al sur de la estepa. Este es el versículo 19, entonces, que hoy nosotros vamos a reflexionar un poco dentro de una narración que conocemos. Es la narración que nos cuenta que David es traicionado por la gente de Zif. Es el desierto de Zif. Es el lugar donde David se está refugiando con sus hombres, se está escapando. Pero recordemos que Saúl tiene todo el ejército, como ya en otras oportunidades nosotros hemos hablado, hemos dicho, todo el Estado a su favor. O sea, utiliza todos los bienes del pueblo, todos los bienes del Estado, que tendrían que estar para defender al pueblo. Sin embargo, está siendo utilizado contra el pueblo, o está siendo utilizado contra uno de los miembros del pueblo, en este caso David y sus hombres. Pero también tenemos que recordar que en un momento cuando David, en el capítulo 22 habíamos encontrado, él comienza a huir de Saúl. Fíjense que muchas personas del mismo pueblo de Israel se le unen a David y que no estaban conformes con la política de Saúl. David partió, dice, y se puso a salvo en la caverna de Adulam. Al enterarse sus hermanos y toda la casa de su padre, bajaron a unirse con él. Primer elemento. Al enterarse sus hermanos y la casa de su padre, se sienten perseguidos, ¿viste? Ya ahora por Saúl. ¿Cómo es eso? Aquí David, y entonces hay una persecución política contra la familia, el clan, la tribu de David. Es interesante esto, ¿eh? Es muy interesante, ¿verdad? Sobre todo me refiero a nuestra actualidad, cómo vienen aquí las persecuciones, ¿verdad? Además, se le juntaron todos los que estaban en algún aprieto, cargados de deudas o descontentos de la vida. Así llegó a ser jefe de unos 400 hombres. Entonces,
Estos son los primeros que se le van uniendo enseguida a David. Aquellos que se encuentran en situaciones difíciles, en situaciones en que la vida no les estaba yendo bien. ¿Y por qué? Porque no tenían la ayuda de la comunidad. Siendo ahí por original una buena organización para que se pueda vivir en la dignidad de los hijos de Dios. Por eso yo les digo, estos 73 libros que nosotros tenemos de la Biblia son libros pedagógicos, libros que nos enseñan y nos ayudan a reflexionar sobre nuestra propia vida. Aupeala ñande ya mañana una y otra vez más, ¿verdad? Aupeala ñande ya esana, añande ya esama, ella para y catuya güero guataña mañana, ñañamindo use, y llevar adelante lo esencial y lo fundamental, pero para traer lo esencial, lo que Dios quiere de nosotros, ¿verdad? Al final parece que nosotros o no nos damos cuenta, o si no, somos demasiado letraditos, ¿verdad? Entonces, ante todas estas situaciones es que la Biblia viene a nuestro encuentro. La revelación de Dios vuelve a hablarnos desde un aspecto que nosotros le llamamos de una verdadera encarnación. Encarnación que dice, y que ve y pirebe, hoy que veñan de pirebe, hoy que veñan de realidad, hoy que veñan de con nuestro propio lenguaje de lo que nosotros estamos viviendo. Se dan cuenta, queridos amigos, que esto es muy importante porque muchas veces hay mucha forma muy equivocada de presentar la palabra de Dios y la Biblia. ¿Se acuerdan? En otra oportunidad cuando hablamos y decíamos del famoso Carlos Marx, ¿verdad? Entonces, él, por ejemplo, decía que todo esto, la religión, la Biblia, todo esto, dice, es opio del pueblo. Opio dice una droga, o sea, droga. Está en una, no sé dónde, en una nirvana, ya en cualquier lugar. O sea, ne puno y tierra de yesa cuay, ne aprende de tu realidad. Dice que la religión es así, según Carlos Marx. Y yo estaría de acuerdo con él si verdaderamente nosotros también seguimos ciertas corrientes que lo único que quieren es más o menos justamente alienarte, sacarte de tu realidad. Y sin embargo, si ustedes se dan cuenta, la palabra de Dios es todo lo contrario. Omoingue, en tu llaga, para que te des cuenta de tu realidad, para que te des cuenta si estás caminando bien o si sos un yapulo, ¿verdad? O sea, estás haciendo todo lo contrario de lo que Dios te está pidiendo. Volvemos enseguida con Maña de Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que viene a su encuentro y por la interés lleva en mí. Estamos ya con el segundo libro de Samuel, hoy con los capítulos 6, versículos 11 a 12 al 15 y luego del 17 al 19. El arca del Señor se había quedado 3 meses en la casa de Obededom. Cuando informaron a David, el Señor ha bendecido a la familia de Obededom y todos sus bienes a causa del arca del Señor. David partió e hizo subir el arca de David hasta la casa de Obededom, a la ciudad de David, con gran alegría. Los que transportaban el arca del Señor avanzaron 6 pasos y sacrificó un buey y un ternero cebado. David, que solo llevaba ceñido un corto manto de lino, iba danzando con todas sus fuerzas delante del Señor. Así David y toda la casa de Israel subieron el arca del Señor en medio de aclamaciones y al sonido de trompetas. Queridos amigos, esta es una escena maravillosa, ¿verdad? 2 cosas. Por una parte, el arca de la alianza. Mobaña de Ñamoía lleva peñan de Yara,
está en la casa de Obed-edom. Y aquí entonces David se entera y dice que Obed-edom está recibiendo tantas gracias de parte del Señor. Acierto que peñan de llano y nos peñan de pupe, peñan de coebe, lleva cuántas gracias, cuántas cosas lindas recibimos. Ahora entonces David y necesitamos que el Señor bendiga a su pueblo. Necesitamos que el Señor traiga bienestar a su pueblo. Ahora entonces y Hayaweruta en medio de su pueblo en Jerusalén. Y esto es lo que nosotros tenemos que pensar y tenemos que entender, queridos amigos. La palabra de Dios que se hace presente en medio de nosotros siempre trae bendición. Y por eso David después, con toda esta solemnidad, trae a Dios hasta Jerusalén, porque el Señor de esta manera nos bendice y nos regala tantas gracias. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Te quiero contar, Jesús amigo, que contigo estoy feliz. Si tengo tu amistad, lo tengo todo, pues estás dentro de mí. Después de comulgar me haces como tú, me llenas con tu paz, y en cada pedacito de este pan completo estás, y así te das. Y estás ahí por mí porque conoces que sin ti pequeño soy. De ahora en adelante nada nos separará, ya lo verás. Te escondes en el pan, y aunque no te pueda ver, te puedo acompañar. Es mi lugar preferido. Hoy quiero comulgar, abrirte mi corazón, y así de par en par eres mi mejor amigo. 2000 años atrás a tus amigos invitaste a cenar, ahí les prometiste que con ellos por siempre ibas a estar. Y ahora cada vez que el sacerdote eleva el pan en el altar, me pongo de rodillas porque sé que en esa hostia tú estás. Te escondes en el pan, y aunque no te pueda ver, te puedo acompañar. Es mi lugar preferido. Hoy quiero comulgar, abrirte mi corazón, y así de par en par eres mi mejor amigo. Me vuelves a salvar como lo hiciste en la cruz, y en cada misa tú repites tu sacrificio.
Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe y Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 23. Estamos desde el versículo 19 en adelante hasta el 28, pero hoy estamos subrayando en este curso bíblico principalmente el 19. Unos hombres de Zif, subieron hasta Gibeá. Allí estaba Saúl y le dicen: David está escondido entre nosotros en los refugios de Gorzá, sobre la colina de Jaquilá, al sur de la estepa. O sea, con Aojo y Yorupipita, con Aojo Mombe Usaulpe, que David estaba escondido en medio de ellos. Y nosotros hablábamos y decíamos, aquí te habla de la traición, ¿verdad? En realidad, cuando nosotros aplicamos nuestra realidad, es una traición a la comunidad, ¿entienden? Es una traición que nosotros estamos haciendo, evidentemente, que al pueblo, entonces. Pueblo, comunidad, nación, país, o sea, los nombres que nosotros queramos utilizar. Pero en el fondo, aquí lo que se quiere decir, el traicionar a David, alguien que lucha, que siempre procura por el pueblo, tiene actitudes, así como te presenta el libro de Samuel, actitudes maravillosas, pero siempre a favor del pueblo, en defender al pueblo, y de mucho respeto. Miren que decíamos que David tenía todo el poder del ejército al comienzo, cuando estaba al lado de Saúl. Saúl le había dado todo el ejército, incluso su guardia personal, imagínense. Si David era un malintencionado, si David decía, bla, 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 y entonces dice, ya yo cago, digo, entonces podría haberlo hecho, podría haber hecho un golpe de estado David contra Saúl. Y además, desde el capítulo 18, después de haber vencido a Goliat, nosotros vimos que ahí al final, después de conocer a Jonatán, etcétera, etcétera, dice, él se despojó, eso era de Jonatán, que le da todo, porque ya cuando vi que David había sido una persona maravillosa. Este es el que tiene que ponerse al frente del pueblo. Con Aishahuala Ñegotea. Gente que lucha, que vence al Goliat, que nos está acechando, ¿verdad? Y después el versículo 5 de ese capítulo 18 decía, siempre que David salía de campaña, enviado por Saúl, esto es otro elemento importante, enviado por, ¿verdad? Quiere decir que él siempre se pone a disposición del ungido de Dios, en este caso que es el rey, el monarca, Saúl. Esa es una de las actitudes que vamos a encontrar durante todo el libro. Jamás David se pone en contra de aquel que es enviado por Dios. Esta es su concepción. David siempre tenía éxito. Otro elemento importante. Obedece, escucha, respeta al ungido del Señor, pero el Señor siempre también, por otra parte, da fruto a ese empeño de David. Siempre David tenía éxito. Entonces Saúl lo puso al frente de sus hombres de guerra. Al frente. O sea, David
el general ya es ya. Ahí este ambiguo sino que le pone al frente, teniendo todo el poder, todas las posibilidades. Y por eso vienen las consecuencias. David era bien visto por todo el pueblo y también por los servidores de Saúl. O sea, David tenía todo entonces en sus manos. Él podría haber dicho, bueno, al pueblo mío, todo el mundo le quería. Ejército mío, todo el mundo lo quería, estaba a su disposición. Entonces, más vio o dice contra me está persiguiendo. Vamos a sacarlo aquí del trono. Allá y veces podría haber dicho tranquilamente, aquí en este caso, David. Sin embargo, no, ¿verdad? David se queda ahí, David tranquilo, David entonces no hace nada en contra de Saúl, sino que te muestra esa actitud de mucho respeto y hacer caminar, ¿verdad?, de acuerdo a cómo Dios va dirigiendo también esa historia. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Abriste tus brazos y tu corazón, afianzaste sus pasos, confiaste en Dios, tomando su mano, lo viste crecer, fuiste su padre del alma, oh buen San José, fuiste su padre del alma, oh buen San José. San José, amigo y padre, tu corazón abriste a su amor. San José, fiel siervo de Dios, escuchaste su voz y acogiste su vida, la de Jesús Salvador. Le enseñaste a crear en una madera tantas maravillas y el sustento a ganar. También le enseñaste a tallar en su vida el valor del trabajo y de la verdad, el valor del trabajo y de la verdad. San José, amigo y padre, tu corazón abriste a su amor. San José, fiel siervo de Dios, escuchaste su voz y acogiste su vida, la de Jesús Salvador. Amaste a María, compañero ejemplar. Sembraste en silencio, cultivaste humildad. Cuidaste a tu familia con sagrada bondad, con amor entrañable, aún lejos del hogar. Con amor entrañable, aún lejos del hogar. San José, amigo y padre, tu corazón abriste a su amor. San José, fiel siervo de Dios, escuchaste su voz y acogiste su vida, la de Jesús Salvador. San José, amigo y padre, tu corazón abriste a su amor. San José,
siervo de Dios. Escuchaste su voz y acogiste su vida. La de Jesús Salvador. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Burger King presenta su nuevo sándwich de bondiola de cerdo. Bondiola. Mira cómo se desmecha. Mira, apareció un chanchito. Y esta salsa, barbacoa. Otro chanchito. Cebolla deliciosa. Morrón asado, delicioso. Se van sumando. Nueva Bondiolita King. Disfrútala en Burger King. Con estas cenizas, Señor, renunciamos al pecado. Con estas cenizas, Señor, nos acercamos a ti. Arrepentidos, Señor, caminamos hacia ti. Con estas cenizas, Señor, renunciamos al pecado. Con estas cenizas, Señor, nos acercamos a ti. Ten piedad, Jesús, porque somos pecadores. Con estas cenizas, Señor, renunciamos al pecado. Con estas cenizas, Señor, nos acercamos a ti. Desde lo hondo, Señor, hoy clamamos hacia ti. Con estas cenizas, Señor, renunciamos al pecado. Con estas cenizas, Señor, nos acercamos a ti. Con las oraciones, Señor, buscamos tu rostro. Con estas cenizas, Señor, renunciamos al pecado. Con estas cenizas, Señor,
nuestras cenizas, Señor, renunciamos al pecado. Con estas cenizas, Señor, nos acercamos a ti. Los 40 días preparamos nuestra fe. Con estas cenizas, Señor, renunciamos al pecado. Con estas cenizas, Señor, nos acercamos a ti. Arrojemos todo el mal, la envidia y el odio. Con estas cenizas, Señor, renunciamos al pecado. Con estas cenizas, Señor, nos acercamos a ti. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañé en Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel, primer libro, capítulo 23. Aquí David es traicionado por la gente de Sif. Traición siempre significa ir en contra, ¿verdad?, de la misma nación, del mismo pueblo, de la misma gente. Vean con la verdadera traición. Si yo le estoy traicionando a una persona, en realidad no es que le estoy traicionando a esa persona simplemente, ¿verdad? Porque nosotros pues tenemos mucho que ver dentro de nuestra comunidad. Jamás. Si yo le estoy traicionando a una persona, en realidad le estoy traicionando a su familia, a sus hijos. Estoy traicionando entonces todo lo que significa el entorno. Y eso es demasiado importante, ¿verdad?, que nosotros tengamos también en cuenta. La traición es una de las cosas más negativas, ¿verdad?, que puede existir. Una de las cosas más negativas. Y más aún, porque aquí te está demostrando lo que es David. Esta mañana de reflexionar, esta mañana viendo esta mañana de Shaina. Ella va peñando Yara o me a David. Imagínense de que aparece David, el versículo 16 en que comienza allí la unción que le hace Samuel, y después él de a poquito, enviado por su padre, por Jesé, va entre sus hermanos. 3 de sus hermanos estaban con Saúl en el ejército. Él mismo va y se presenta con sus hermanos, con uno de ellos también hasta casi medio se pelea, ¿verdad? Pero siempre porque David tiene intenciones muy claras e intenciones también al mismo tiempo muy buenas, ¿verdad? O sea, él es una persona muy fiel
a los principios y a los valores de lo que Dios le está mostrando y de lo que es la fraternidad, de lo que es el preocuparse del pueblo y de lo que es preocuparse de la persona en síntesis. Y desde aquí nace esto de los derechos humanos. Con Angola, derechos humanos y Catuala ya en serio lleva. Ya tengo ya premia a gente que son, por ejemplo, abortistas, ¿verdad? Ya me ayude por los derechos humanos. Ya premia ya me ayude de oro o lo que sea. Y está a favor de la muerte, peor todavía, de un inocente. Es derecho humano. Yo no sé si nosotros o no pensamos o qué es lo que da. O directamente nos estamos queriendo no joder la vida, ¿verdad? Porque estamos diciendo cualquier cosa, ¿verdad? Pero yo pienso que la gente tiene un poquitito, ¿verdad? Tiene el cerebro, ¿verdad? Yo pienso que todos tenemos un poquitito, todos tenemos esa capacidad. Tenemos con la inteligencia para discernir lo que está bien y lo que está mal. Supongo yo, ¿verdad? Porque eso es innato, pero con Ñande Yara a todos nos dio esa capacidad, todos tenemos. Por eso que a mí muchas veces me extraña, ¿verdad? Que algunos nos demos cuenta o decimos que en era. Claro que sabemos lo que está bien y lo que está mal. Eso es innato, eso es regalo, eso es don de Dios, ¿verdad? Ahora que nos seamos responsables después, y ahí viene el segundo, ¿verdad? La libertad. En la libertad está el problema muchas veces. Porque pero sin embargo nosotros con la libertad decidimos. O decidimos por el bien o decidimos por el mal. Si yo decido por ser abortista, y entonces yo estoy decidiendo por la muerte de un niño en el seno materno, ¿entendiste? Pero vos sabés bien que eso, no me vas a decir que eso está bien. No me vas a decir, porque eres que eso es un asesinato, ¿entendiste? Así de sencillo. Y ahora, después viene también otro elemento muy importante que hay que tenerlo en consideración, que es la fuerza de voluntad, ¿verdad? Porque la fuerza de voluntad es lo que nosotros entendemos como la capacidad para hacer, realizar lo que nosotros decidimos. Porque algunas veces también ya y formalina. Ya decidí o por el bien, pero pena ya pues estando stand-by. Y luego, y esto sí que es para subrayar, y esto es para poner ahí en negrita, es la cuestión, ¿verdad?, de el amor. El amor quiere decir lo que nosotros tenemos por dentro y nos mueve para que podamos hacer el bien, para que nosotros podamos decidirnos en obrar y realizar algo. Esa es la motivación. ¿Qué es lo que nos motiva? Va el año va el oyapoye, va peñan de pipe para que podamos afrontar, luchar, empeñarnos. ¿Entienden? Bueno, todos estos elementos, queridos amigos, son muy importantes, ¿verdad? Y que tengamos en consideración. Volvemos enseguida con más. Yarañe Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. El 18 de diciembre del año 665, el clero y el pueblo avanzaban en solemne procesión por las calles de Toledo, entonando himnos a la Virgen María, y al llegar al atrio de la catedral, la multitud, encandilada por la deslumbrante luminosidad que se irradiaba desde el interior de la iglesia, se dispersó confundida. El único que no perdió la compostura fue el obispo Ildefonso, quien apuró el paso e ingresó al resplandeciente templo seguido por dos diáconos de confianza que se debatían entre el miedo y el deber de protegerlo, pero por más que se esforzaban para alcanzarlo, no lo lograban.
porque el prelado ya no caminaba, sino que corría hacia el altar como succionado por un imán. Y ya en el presbiterio se detuvo estupefacto, porque desde su silla episcopal, la Virgen María lo miraba tiernamente y al cabo de unos instantes, con un ademán de su cabeza, lo llamó a su lado. Entonces, el obispo, sin dudarlo, se acercó, se prosternó ante la Santísima Virgen y después de un corto silencio, de acuerdo con el relato que aparece en el Acta Santorum del Concilio de Toledo, ella le dijo dulcemente: tú eres mi capellán y fiel notario. Recibe esta casulla, la cual mi hijo te envía de su tesorería. A continuación le puso esa prenda sobre sus hombros y le advirtió que debía usarla en todas las celebraciones marianas. Los sucesores del obispo Ildefonso conservaron esta prenda hasta la invasión árabe, época en la que desapareció al ser convertida la catedral en mezquita y que desafortunadamente nunca pudo ser encontrada. Ildefonso, nacido en el 607 en Toledo, pertenecía a una noble familia visigoda que le confió su educación a un tío suyo, el clérigo Eugenio, quien le impartió una meticulosa formación literaria, humanística, filosófica, teológica, y le imprimió una profunda vocación religiosa que lo indujo a ingresar en el 633 al monasterio de los santos Cosme y Damián de Ágali, después de ser consagrado diácono por el obispo Eladio de Toledo. Allí, Ildefonso se distinguió por una vida plena de oración, austeridad, y su ejemplo marcó el rumbo monástico de este claustro, del que llegó a ser abad y más adelante, con su herencia, fundó un convento para las religiosas, a las que también dirigió espiritualmente, hasta que falleció su tío Eugenio, sucesor de Eladio como obispo de la ciudad, y a su vez a quien en el 657 San Ildefonso reemplazó en el episcopado de Toledo, diócesis a la que reorganizó administrativamente, redistribuyó sus rentas en favor de los pobres, ejerció una evidente influencia en los asuntos del Estado toledano, combatió a pie firme la simonía, delito que consiste en la compra y venta de sacramentos y cargos eclesiásticos, y enraizó en la España medieval la acendrada devoción mariana, que es el sello distintivo de esta nación, y por eso fue nombrado fiel notario de la Virgen, título que le otorgó la misma Madre de Dios en su memorable aparición del 18 de diciembre del 665, día en el que se celebraba la fiesta de Santa María de la Expectación, conocida también como espera del nacimiento de Cristo, que el mismo Ildefonso había introducido en el 10º Concilio de Toledo, efectuado 9 años antes. El merecido prestigio alcanzado por San Ildefonso le confirió una evidente autoridad moral que aceptaba el pueblo, acataba el clero y respetaban los reyes visigodos, quienes, a pesar de ser arrianos, no interferían en su labor pastoral, lo que le permitió al prelado sentar las bases de la nueva Iglesia española a través de sus escritos, en los que incluía directrices sobre la administración de los sacramentos, como se evidencia en su comentario sobre el conocimiento del bautismo, en el que específicamente señala los pasos a seguir en esta ceremonia y fija como pauta primordial y válida hacerlo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, argumento que derrumba la teoría arriana según la cual no existe la Trinidad. En el mismo tratado explica el Padre Nuestro, y ojo, afirma que el pan nuestro de cada día es la comunión, y por ello todo cristiano debe participar diariamente de la cena eucarística. Y en su obra más reconocida y estudiada sobre la virginidad, que se llama así, sobre la virginidad perpetua de Santa María, que se convirtió en el eje de la doctrina mariana, defiende la integridad virginal de la Santísima Virgen antes, durante la concepción y después del alumbramiento. Asimismo, San Ildefonso escribió una buena cantidad de himnos, sermones y cartas apostólicas que marcaron el derrotero de la Iglesia medieval española, y su producción pudo ser mayor. Pero su febril actividad, que incluía el constante ayuno y largas jornadas de oración y vigilia, le cobraron tributo y murió a los 60 años, el 23 de enero del 667. Por eso, hoy, día de su festividad, pidámosle a San Ildefonso que nos impregne su amor hacia la Santísima Virgen.
Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Mi anhelo, mi deseo es estar junto a ti. Mi anhelo, mi deseo es tenerte junto a mí. Quiero más de ti, quiero más de ti, más de tu presencia viviendo en mí. Mi anhelo, mi deseo es estar junto a ti. Mi anhelo, mi deseo es tenerte junto a mí. Mi anhelo, mi deseo es estar junto a ti. Mi anhelo, mi deseo es tenerte junto a mí. Quiero más de ti, quiero más de ti, más de tu presencia fluye. Fluyendo en mí.
desciende Espíritu. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando con este libro de Samuel, el primer libro de Samuel. Es interesante, ¿verdad? Porque en este capítulo 23 encontramos a un grupo en donde encontramos gente también, porque no es toda la población, ¿eh? Atención, eso también es importante. El autor sagrado, cuando está hablando, tiene en cuenta siempre, es muy detallista. Se nota que cuando fueron escribiendo, reflexionando y pusieron por escrito estas reflexiones, también miran todos los detalles. Dice unos hombres de Sif. No dice todo el pueblo, no dice toda la gente. O en los Juan, en los Juan. Hay siempre en todo grupo humano. Y eso lo encontramos, ¿verdad? Una vez uno se va en los pueblitos, etc. Pero hoy mantea lleva uno contra otro. Hoy mantea la vez tiene un grupo de partido contra el otro, que esto, que aquello. Y sin embargo, si nos ponemos de acuerdo, ¿verdad? Siempre, las cosas van a ir siempre bien, porque aquí todos tenemos que buscar el bien común. El problema, ¿dónde está? El problema está que cuando yo me pongo al frente de algo, yo comienzo a enriquecerme de una forma ilícita, pero el famoso enriquecimiento ilícito, ¿verdad? Y entonces de ahí el otro surge y dice, vos esto, vos aquello, bla, bla, bla.
¿Por qué? Porque ese que se está enriqueciendo ilícitamente le está sacando a los otros, está sacando a los otros lo que también les corresponde o les pertenece, ¿verdad? Como comunidad. Y entonces ahora, se añora y no tapean y se ayudan. Se ayudan ya por lo mismo. Se van a enriquecer ilícitamente, etc. Bueno, eso por una parte. Por otra parte, algunas veces ya nos acostumbramos a vivir de esa manera. Hay gente que ya está acostumbrada a vivir del robo, a vivir entonces chupando, ¿verdad? Al Estado, chupando a alguna institución, chupando, o sea, su vida se pasó de esa manera. Y entonces, claro, eso es muy difícil, ¿verdad? ¿Cómo hacemos para erradicar? Porque cuando alguien quiere poner orden, cuando alguien viene y quiere comenzar a trabajar y en serio hacer las cosas, ciertamente que si yo estoy acostumbrado a vivir de esa manera y a vivir sin trabajar o a vivir sin hacer bien las cosas de una manera muy oscura, cuando diga tú ya puedo mío. Y ahí vienen los problemas, ¿verdad? Y entonces busco los medios para destruir en lugar de construir. Para decir, no, a ver, ya pues ya recuperar, ya de ella y cuando veces ya, bueno, a ver, ¿entiendes? Entonces es bastante complicada nuestra situación, es bastante complicada. Y por eso que cuando hablamos de educación no es simplemente ir a la escuela para saber que 2 más 2 es 4, ¿verdad? O que 3 por 8 es 24 y no 25, y así, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que la palabra de Dios verdaderamente nos está queriendo enseñar cuando nos habla de una realidad nuestra y cuando te está hablando de unos hombres de Sif que suben a Gibeá donde está Saúl para traicionar a David? ¿Qué es lo que nos está queriendo decir? Que verdaderamente la educación, queridos amigos, va mucho más allá entonces de estos elementos que dijimos, de un aspecto solamente de demostrar una cierta verdad matemática o una cierta verdad de datos, sino que la educación verdaderamente se sostiene en los valores que se van transmitiendo. Veamos la verdadera educación. ¿Por qué? Si estamos educados en los valores y en los principios, entonces todo lo demás viene por añadidura. Incluso, miren, la verdadera educación se tendría que realizar en las familias, en la casa y así en todas las otras instituciones que tienen que tener como elemento principal y fundamental. Por eso en la familia luego es el number one, ¿verdad? Después los demás pueden colaborar. Y no como muchas veces piensan la gente y dicen que en la escuela ya no se le educa luego más que en la escuela, que esto, aquello. O en los cuarteles que se le tiene que educar. No, un cuartel no es para educarle en la honestidad. ¿Saben por qué? Porque ese que fue deshonesto ya en su casa se va ahí y aprovecha, porque ya es deshonesto. En su casa tuvo que haber aprendido, ¿verdad? O por ejemplo algunos, yo mucho tiempo trabajo en la escuela, eso en los colegios, ¿verdad? Y muchas veces las maestras y los educadores perdemos el tiempo en tener que educarle, por ejemplo, el respeto, tener que educarle a sentarse bien, tener que educarle a no levantar la voz, a gritar, a respetar al compañerito, a no ser deshonesto, etc. Y entonces está bien, también hay que fortalecer ese aspecto. Pero en la escuela es verdaderamente para aprender otros elementos que te hagan crecer, ¿verdad? En la razón, en la inteligencia. Para eso no era la escuela. La escuela era principalmente. Ahora, hay también materias, pero justamente eso ya no hay luego más ahora también. Materias como la filosofía, todas esas cosas. La gente hoy para hoy, la ética, la moral, eso antes se enseñaba. Estudia. ¿Y por qué? Y porque justamente nos quieren simplemente homo faber, como se dice, ¿verdad? Números simplemente. Que hagan y que respondan sin pensar. Robot,
de acuerdo a ciertos pensamientos que te vienen impuestos, ¿verdad? Lastimosamente. Entonces es importante, queridos amigos, esto que nosotros estamos reflexionando desde este libro, porque la traición de la que te está hablando unos hombres de Zif subieron a Gibeá, donde estaba Saúl, y le dicen: David está entre nosotros, está escondido en los refugios de Jorsá, sobre la colina de Jaquilá, al sur de la estepa. Esto van y le están delatando, porque nosotros sabemos, ya le haya estudiado todo lo que viene anteriormente, y sabemos que Saúl le estaba queriendo matar a David, le estaba buscando a David. Y qué mejor, díganme, qué mejor noticia que alguien que venga y te esté delatando, ¿verdad? Alguien que venga y conociendo sobre todo lo que fuimos viendo, de las actitudes que tiene David en todo caso, de una preocupación por su pueblo, por su gente. La preocupación. En el capítulo anterior, aquí ya estamos en el capítulo, ¿verdad? 23 ciertamente, cuando él va a Keilah, los hombres de Keilah, en este capítulo 23, 1, dice, le llega la noticia, los filisteos están combatiendo contra Keilah y saqueando las ceras. Entonces David preguntó al Señor, ¿viste? Bueno, ahí ya vienen todos los otros elementos, está más de eso, pero simplemente por decir que es un David que siempre está preocupado por su gente, siempre está preocupado donarse por el pueblo. Cuando los de Keilah le avisan y le dicen, iba a ir la situación de David, David enseguida, primero preguntó al Señor. Después cuando sus hombres le dicen, atención, a veo y orenda, y la no y por ambaina, han ahí potado, ya moñaño y no lluvia, por andu de yara. Es muy respetuoso. David tiene entonces un alma muy buena con respecto a su pueblo, pero también sabe escuchar a su pueblo, las necesidades. Pero la gente ya evacue, auscultar el corazón, auscultar la necesidad del pueblo. Aquí está entre nosotros, está escondido. Saúl, voy a meter ahora en síntesis, no vea. Voy a tocar ahora, te vamos a entregar. Ahora hoy, Saúl, para agarrarle a ese tipo. Volvemos enseguida entonces, la próxima, queridos amigos. Por el día de hoy les dejo la bendición del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.